que mis hijas conozcan la verdad de Dios para sus vidas y que ellas puedan experimentar la libertad que solo en Cristo ellas pueden encontrar. Oro para que mis hijos crezcan en gracia y sabiduría. Yo oro por mis hijos por que cada día te amen más. Yo oro por mis hijos porque quiero que crezcan como lo hizo Jesús, en sabiduría, en estatura y en gracia. Yo oro que mis hijas puedan amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Oro por mis hijas, oro por su corazón. Reconozco que no son perfectas, pero sí son hijas de un Dios perfecto. Oro por mis hijas para que el Señor le dé, como dice en 1 de Pedro 3:4, un espíritu tierno y sereno, que es de grande estima delante de Dios. Distantes, pero unidas en la oración por nuestros hijos. Hermanas, bienvenidas a nuestro webinar, la importancia de orar por nuestros hijos. Mis hermanas, ¿por qué es tan importante orar por nuestros hijos? ¿Cuáles son aquellos beneficios cuando oramos por ella, por cada uno de ellos? ¿Qué debemos hacer en esos momentos cuando quizás no tenemos ánimo de orar? ¿Cuál es la mayor herencia que podemos dejar a nuestros hijos? Y durante este mes de enero hemos estado intencionalmente unidas orando por nuestros hijos. Yo sé que quizás algunas de ustedes han participado de nuestro reto de oración, pero no queremos que solo cumplas con un simple reto. Queremos que esto sea un hábito en nuestras vidas, un hábito constante, que podamos estar fielmente y firmemente orando por nuestros hijos. Yo aún tengo memoria de los momentos de devocional familiar que hacíamos en mi casa. Nuestros padres oraban por nosotros fielmente y recuerdo esos momentos en que nos quedábamos en la casa de mi abuela. Usualmente en las madrugadas ella se levantaba y se arrodillaba frente a nuestra cama y yo escuchaba el susurro de su oración y cómo ella oraba por nosotros, por cada uno intencionalmente. Y esos momentos son inolvidables. Y yo puedo decir que muchas de las cosas que he experimentado en mi vida son resultados de la oración de mis padres, de mis familiares, de mis abuelos. Así que en este momento quiero animarte a abrir tu corazón a lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Así que vamos a orar. Te invito a orar conmigo. Únete en oración. Señor, gracias. Gracias por la oportunidad que tú nos das de aprender cosas nuevas. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro corazón para poder aprender más de ti y más sobre este tema tan importante de la importancia de orar por nuestros hijos. Ayúdanos a entender estas verdades y a ponerlas en práctica. Usa, Señor, a nuestra hermana para hablar a nuestro corazón, que seas tú ministrando nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Así que prepárense para tomar notas y sobre todo vamos a atesorar esas verdades en nuestros corazones y vamos a ponerlas en práctica. Y bueno, déjenme presentarle a mi hermana. Ella estará compartiendo con nosotros este tema. Ella se llama Margarita Michelén y de cariño le llamamos Maggie. Ella recibió por la gracia de Dios a Jesucristo como su Señor y Salvador en el año 1980. Está casada con Eric Michelén. Y desde su juventud juntos, ellos han podido servir en la IBCJ. Ambos son padres de 4 hijos y actualmente tiene 7 nietos. Maggie sirve en cuidado de cuna, también como maestra de escuela dominical, en estudios para damas y parte del Ministerio de Mujeres. Ella es apasionada por el estudio de las escrituras y de la literatura cristiana. Ella sirve también como voluntaria en el Ministerio de Aviva Nuestros Corazones y está comprometida con proclamar la libertad, plenitud, abundancia en Cristo y la feminidad bíblica. Así que bienvenida mi hermana, gracias por estar aquí con nosotras. Hola Marlene, ¿cómo estás? Es un placer para mí estar en medio de ustedes y es un placer poder compartir algo de lo que el Señor me ha enseñado a lo largo de mi vida cristiana y de esta palabra que tanto amo. Amén, amén. Y nosotras listas para escuchar. Qué bueno. Mira, voy a hacer una añadidura. El Señor nos regaló el año pasado otra coronita que se llama Salma Isabela, que no está ahí puesta en eso que tú dijiste. Nada, no sé. Claro que sí. Pero no quería dejarla de mencionar porque ese fue un reto también para nosotros. No pudimos, fue en medio del coronavirus que nació. Wow. No pudimos, es el primer parto de uno de mis nietos en los cuales no puedo estar presente porque ellos viven fuera del país. Y ya tú sabes, la conocimos justo cuando cumplió los 3 meses. Entonces, tenemos 8 coronas por la gracia de Dios y orando que sean para la gloria de Dios. Amén, amén. Bueno, pues estamos aquí listas para tomar notas y aprender lo que Dios quiere enseñarnos. Bueno, como les dije, es un placer estar en medio de ustedes compartiendo de estas verdades que el Señor me ha enseñado a lo largo de mi caminar cristiano y de mi caminar como madre. Y hoy estaremos hablando de un tema que tiene mucha relevancia y es la oración por nuestros hijos. Como creyentes, nosotras hemos recibido una de las mayores bendiciones que acompañan nuestra salvación y esta es podernos comunicar con nuestro Padre Celestial. Gracias a la perfecta obra de Jesucristo, nosotros tenemos acceso a ese trono de gracia donde Dios está sentado y está reinando, y el cual es el único lugar, de verdad, el único lugar donde nosotros encontramos la misericordia y la gracia que nosotros desesperadamente necesitamos día a día. Así que ir a ese trono no es algo que yo voy a hacer una vez o unas veces, no, es algo que yo tengo que hacer diariamente, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Pablo nos enseña en Primera de Tesalonicenses 5:7, orar sin cesar. Pero además de que es un privilegio poder comunicarnos con ese Dios creador, ese Dios maravilloso que tenemos por Rey, por Dios y por Padre, nosotros tenemos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotras. Y es quien nos impulsa a orar y quien le da forma a nuestras oraciones. Y en esos momentos de crisis que me imagino que muchas de ustedes, puedo decir casi todas, todo el mundo, ha pasado por momentos de crisis en los cuales nosotros no vemos ni un rayito de luz, ni uno siquiera. Él nos ayuda en nuestra debilidad y también intercede por nosotros con gemidos indecibles, es decir, con esas cosas que en ese momento nosotras no somos capaces de pronunciar. Si hay algo que consume el corazón de la mujer cristiana, es
ser madre y es la salvación de nuestros hijos, de sus pecados, el perdón de sus pecados. Pero antes de entrar en ese tema, a mí me gustaría repasar lo que significa la oración. Y orar es, como muchos dicen, sencillamente hablando, hablar con Dios. Y es interesante destacar que la palabra para oración, tanto en sus originales del hebreo y del griego, tienen significados muy, muy parecidos o similares. Y estos son los siguientes: meditar, conversar, reflexionar, pensar, suplicar, rogar, pedir, interceder, implorar, desear, orar con fervor, gemir, inclinarse y plegaria. Hay muchos más, pero yo creo que con estos son suficientes. Aquí nosotras estamos viendo muchos verbos. Y cuando vemos verbos, eso significa ¿qué? Acción. Entonces, ya definida con más estructura, yo voy a tratar de resumirles lo que significa la oración. Es la comunicación por medio de palabras dichas en alta voz o en nuestros pensamientos, por medio de las cuales nosotras adoramos a nuestro Dios al reflexionar sobre su persona, sus atributos y sus obras. Es inclinarnos ante Él con reverencia, meditando en su palabra, rogando su favor y su perdón, intercediendo por nosotras mismas y por los demás, incluyendo a nuestros hijos. Es buscar su rostro, invocar su nombre, levantar nuestra alma hacia el Altísimo, buscando su compasión y su misericordia. Es derramar todas nuestras emociones y ansiedades o preocupaciones sobre aquel que tiene absoluto control de todas las cosas y de todas las personas, y quien ha prometido cuidar de los suyos y acompañarlos hasta el fin de la vida o hasta el fin del mundo. Amadas, la oración es un estilo de vida, donde cada día nosotras cultivamos nuestra relación con nuestro Señor y Creador. Es la manera en la cual nosotros le mostramos a Él cuán frágiles y vulnerables somos en realidad. Es el reconocimiento constante de su soberanía y de su suprema majestad. Es el aire de la vida espiritual, y es también decirle adiós a ese espíritu tan independiente y autosuficiente que por el pecado todos tenemos dentro de nosotros. Todo esto es maravilloso, ¿verdad? Para mí, repasar estas cosas ha sido muy edificante. Ahora bien, por lo regular, todos los padres hablan con sus hijos y los hijos quieren hablar con sus padres. Bueno, viendo la persona de nuestro Señor, Creador y Dios como Padre, que está en los cielos, ya Él nos ha hablado a nosotras por medio de su palabra revelada. Ahora, tú y yo debemos hablarle a Él en oración. ¿Qué hizo Jesucristo en los días de su carne? Dice Hebreos 5:7, ofrecer ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al único que le podía librar de la muerte y quien fue oído a causa de su temor reverente. Nosotras pudiéramos dar muchos más ejemplos de oraciones que el Señor Jesucristo elevó a su Padre, pero lo que deseo transmitirles hoy a todas ustedes es ese espíritu de completa dependencia y rendición que hubo en Jesús. Nada hacía por sí mismo y todo lo llevaba en oración, desde dar gracias por la comida hasta su hora de mayor necesidad,
que fue cuando afirmó su rostro para ir a Jerusalén, donde le esperaba aquella horrorosa muerte de cruz, donde sufriría el completo desamparo del Padre. Y es interesante ver que hasta antes de morir, el Señor estaba pidiendo por los demás, muriendo, sufriendo, pero pendiente de los demás. Es un espíritu verdaderamente motivador para nosotras. Para Cristo, nada era tan pequeño que no podía agradecer, pero tampoco era tan grande que el poder de su Padre no podía resolver o darle la capacidad para enfrentarlo. Su deseo siempre fue hacer la voluntad del Padre. Así que viendo la definición a grandes rasgos de la oración, nosotras nos debemos preguntarnos, ¿por qué es tan importante orar por nuestros hijos? Preparando este mensaje, esta meditación, me puse a pensar, porque tengo un tiempo limitado, y cuando estaba reflexionando y pidiéndole a Dios, ilumíname por donde tú quieres que guíe este mensaje, esta meditación para estas hermanas, lo primero que Dios puso en mi mente fue, porque para Él los hijos son importantes. En el Salmo 127:3, nosotras vemos que ellos son herencia del Señor y cosa de estima a sus ojos. Estima significa cariño, afecto o alta valoración. Ahora bien, ¿qué es una herencia? Es algo de mucho valor, ya sea económico o sentimental, que los padres, los tutores, los tíos, las abuelas o alguien que nos quiere mucho nos deja como legado o como posesión. Es algo que nos pueden dar mientras ellos viven, pero también es algo que nos dejan cuando ellos parten de este mundo y esperan que nosotros lo atesoremos y lo cuidemos con consideración, esmero, cuidado y que también lo disfrutemos. Bueno, mis amadas, una de esas herencias que nuestro Padre envió desde el cielo para nosotras son esos pequeños revoltosos que desde el día en que llegaron a nuestras vidas, las cambiaron para siempre. Y por ellos nosotros tenemos que velar cuidadosamente, criar con esmero para su gloria, valorándolos tal cual Dios los valora. Es muy, pero muy penoso ver cómo a través de la historia bíblica nosotros vemos cómo muchos hijos eran dedicados a los ardientes brazos de ese dios pagano, Moloc, o cómo los espartanos, cuando tenían hijos defectuosos, los tiraban por el despeñadero, y aún los mismos romanos hacían las mismas cosas. Si un hijo nacía defectuoso, lo tiraban en la alcantarilla. Si era una hembra, casi siempre querían tener una hija, pero si nacía una segunda hija, corría la misma suerte, la tiraban en la alcantarilla o la dejaban a la intemperie para que vinieran las fieras y las destruyeran. Eso es horroroso, horroroso. Pero lo triste es que así mismo sucede en nuestros días. Solo que, como digo yo, con un poco de refinamiento y sofisticación por medio de eso que nosotros nos dicen, abortos terapéuticos. Qué pena que la vida humana se desvalorice de esa manera. Dios ve y teje cada embrión de una forma maravillosa y formidable. Todo ser creado a su imagen es único e inigualable. Y simplemente, ¿saben cómo lo describe en Efesios 2:10? Como una hechura de sus manos. Y esa palabra hechura es la palabra poema. Imagínense un poema, cada hijo que Dios te da, hechura de las manos de tu Creador, de tu Rey, de tu Redentor. Es un poema que Dios
escribió, dibujó y te mandó hermosamente desde el cielo. Así que, wow, cuánto valora Dios esos hijos nuestros. Pero vamos a pasar a nuestro segundo por qué. Bueno, el segundo por qué es porque a esta preciosa herencia Dios espera que le contemos esa maravillosa obra de la redención para que de generación a generación ésta sea transmitida y el reino de los cielos continúe avanzando. Cuando tú lees en el Salmo 78 las palabras de Asaf, él hace un recuento de la fidelidad de Dios para con Israel, su pueblo escogido para ser, ¿saben cómo lo llamó Dios? Su especial tesoro, el cual debía adorarle, guardar sus preceptos, pero también darlo a conocer a las demás naciones. Voy a parafrasear algunos versículos del Salmo, porque, ¿verdad?, es muy largo, y dice así: hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron. No la encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Ese Jehová ahí es el gran yo soy, el que ha sido, el que es y que será por siempre. Continúa, y dar a conocer su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Y oigan esto, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¡Qué encomienda tan grande! Es una encomienda inmensa, hermosa, inmensa. ¡Wow! Pero que tiene que estar muy bañada de oración. Pero hay otro pasaje en Deuteronomio 6, 6 al 7 y dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán primeramente sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué nosotras vemos en estos dos textos? Verbos: hablar, enseñar, transmitir, dejar un legado, y todas estas cosas indican ser intencional, perseverar y ser constantes. Pero tenemos que seguir avanzando con nuestro siguiente por qué. ¿Por qué nosotros, o por qué es tan importante para nosotras orar por nuestros hijos? Es triste lo que vamos a hablar ahora, pero es muy necesario saberlo, porque esta hermosa herencia nace en pecado y vivirá en un mundo caído. En Romanos 3, nosotros vemos que Pablo nos enseña que no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Además de que nuestros hijos nacen en esta triste condición, el mundo en que han nacido y vivirán también está lleno de personas igual que ellos. A causa de la caída, el pecado lo trastornó todo. Ahora lo que nos rodea es disfuncional y diferente al diseño original. Pero el hombre ha llegado tan lejos que no solamente quiere quitar a Dios de la ecuación, es que pretende redefinir lo que Dios definió desde la eternidad, lo cual hizo realidad el día en que Jesucristo hizo su creación. Porque le hemos dado las espaldas a Dios, estamos rodeadas de maldad, corrupción, descomposición moral, social, religiosa. Vemos odio, codicia, idolatría, violencia y guerras a grandes escalas. Pero también hay más cosas. Hay vanidad, futilidad y un vacío existencial. Basta oír lo que algunos dicen y cantan
porque han hecho canciones de esas cosas. Vive la vida loca, vive la vida loca. ¿Saben lo que es eso? Vive tu vida como tú quieras, a tus anchas, en buen dominicano, como desees, porque es la única que tienes y hay que disfrutarla. O la vida es un carnaval, gózala. Oh, ese es el tipo de personas que habitan en el mundo en que nuestros hijos viven y vivirán. Solo den un repaso a 2 de Timoteo 3, 1 al 9 y verán la descripción perfecta de este mundo que estamos viviendo. Y ese tipo de persona es precisamente la que va a tener mucha, pero mucha influencia en la vida de tus hijos. ¿Por qué decimos esto? Porque como sabemos, el ser humano siempre está aprendiendo. Aprende lo bueno por medio de la palabra de Dios, por medio de los buenos ejemplos, como nos dijo Marlene, que me conmovió eso, ver y me dio mucha esperanza para seguir orando aún por mis nietos y por los nietos de mis hijos, o sea, mis bisnietos. Se aprende lo bueno por medio de un buen ejemplo de la palabra y esa palabra se energiza por medio de las oraciones, pero también, lamentablemente, se aprende lo malo por medio de este mundo que cada vez se va haciendo más y más anticristiano, más y más anticristiano, el cual corre mucho más rápido de lo que nosotras pensamos a su autodestrucción. Pero hay algo más, hermanas, y lo leemos en Proverbios 22:15, que la necedad está ligada al corazón de nuestros muchachos, de nuestros hijos. Pero además de eso, en Jeremías 17:9 se nos dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Vemos que hay enemigos fuera, pero también vemos que hay un enemigo dentro, un enemigo interior, que es el corazón con que nosotros llegamos a este mundo, el cual es necio, terco, engañoso y perverso, y del cual dice el Señor Jesucristo, tanto en Mateo 15 como en Marcos 7, sale una horrorosa y larga lista de pecados. Si nosotras deseamos que nuestros hijos edifiquen el reino, sirvan a su pueblo y sean sal y luz de la generación en que les ha tocado vivir, orar no es importante, no, es muy, pero muy importante. Y a la vez, dicha oración debe ser hecha con mucha, mucha intención. Y por si acaso no recuerdan lo que implica la palabra intención, dice que es hacer algo con propósito y consistencia. Y es hacer que esa cosa que tú estás haciendo cuente. O sea que cuando nosotros oramos intencionalmente, nosotras estamos haciendo que esas oraciones cuenten. Y lo maravilloso es, como nos enseña Apocalipsis 5:8, que esas oraciones van llenando esas copas de oro, que son las oraciones de los santos, que suben al trono de Dios como olor fragante. Mi último porqué es el siguiente. Y no es que sea el último, hay muchas más razones, pero debemos ser lo más breves y concisas posible. Pero es la triste realidad que también tenemos que enfrentar, porque el enemigo está al acecho de ellos. Desde el mismo inicio de la Escritura, nosotras vemos en Génesis 3 cómo Satanás, el enemigo de Dios, tentó a nuestros primeros padres y ellos cayeron muy tristemente en la trampa. Cayeron en la trampa. Desde ese entonces, la guerra que ya Satanás había declarado en los cielos contra Dios cuando quiso hacerse como Dios y sentarse en el trono de Dios, también la empezó y la continúa en la tierra. Él pretendió aniquilar esa promesa del Mesías prometido en Génesis 3:15 una y otra vez. También lo vemos en las Escrituras. Y también hace todo lo posible para que dentro del corazón de nuestros hijos y aún de nosotras mismas
ese Redentor no se siente como Rey y Señor en nuestros corazones y hagan que en un momento dado levantemos los puños al cielo. Pero como el plan de Dios nada ni nadie lo puede frustrar, ese Redentor vino en el cumplimiento del tiempo y nos bajó el cielo a la tierra en su preciosa persona, por lo cual nosotras tenemos mucha esperanza. Ahora, lo que a mí me encanta de la Biblia es que la Biblia da muchas malas noticias, nos da la estocada justo en el lugar donde lo necesitamos. Y es muy realista, pero también nos da mucha esperanza. Ahora, viendo esta realidad, que es tan real, uno tiembla al leer lo que nos dice Pablo en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Seguimos leyendo y vemos que se nos da en los versículos 13 al 17 una orden: tomad la armadura de Dios. Y esa armadura está compuesta por el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la cual es la única arma ofensiva que aparece en esta armadura. Las demás son defensivas, pero con esta nosotras vamos a atacar al enemigo. Es decir, que con ella nosotras le vamos a callar la boca a ese enemigo de nuestras almas y del alma de nuestros hijos. Nosotras podemos orar en nuestros momentos de tentación, de turbación, de dudas, de crisis y decir: escrito está, escrito está. Así hizo Cristo en la hora de su tentación. Él no buscó otros argumentos, usó la palabra de Dios. Y cuando llegamos al versículo 18, nos encontramos, por así decirlo, con una llave no mágica, pero sí segura y poderosa, que es la oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta oración Pablo la pide no solamente para todos los santos. Vemos a Pablo una y otra vez pidiendo: oren por mí, para que pueda hablar con denuedo el evangelio que le había sido encomendada. Como nosotras sabemos, la palabra de Dios, el evangelio, es la vida de todo cristiano. Por medio de ella nosotros conocemos más del Dios Trino, más de nosotras mismas, más del mundo que nos rodea. Ella es la que define toda realidad, tanto de la que ven nuestros ojos como aquella invisible que no vemos, pero que sabemos que sí existe porque Dios dijo que esa existe. Entonces, para los no creyentes, incluyendo nuestros hijos, es el único camino para la vida eterna. Entonces, mis amadas, si Pablo una y otra vez pedía oración, si Jesucristo, el supremo ejemplo, pidió oración y oró, y si esos grandes hombres y mujeres del pasado oraron, ¿qué nosotras tenemos que hacer? Orar, orar, orar y orar. Ahora bien, vamos a pasar a cuáles son los beneficios de orar por ellos. Y así como hay innumerables motivos para orar, también hay innumerables beneficios por los cuales nosotras recibimos de la oración, para ellos y para nosotras mismas. Y yo quiero ver algunas cosas que nos son de beneficio primero para nosotras. Y lo primero es que nos lleva a un profundo conocimiento de quién es Dios. Nos hace semejantes a Jesucristo, como ya vimos. Nos deja ver nuestra insuficiencia. Y cuando nosotras oramos por nuestros hijos, pasan grandes cosas.
Pero muchas veces en su sabiduría, ¿saben qué hace el Señor? Que usa esos mismos hijos como instrumentos para probar nuestra fe. Y como decía Spurgeon, necesitamos vientos y tempestades que arranquen las podridas ramas de nuestra independencia. Los hijos nos llevan una y otra vez al trono de Dios y hay momentos en que nosotros literalmente no tenemos que tirar al piso para orar por nuestros hijos. Pero también, además de eso, revela lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando tú te encuentras orando, yo quiero que mi hijo sea paciente, misericordioso, compasivo, bondadoso. El Espíritu Santo te hace ver y te pregunta, ¿y tú lo eres? Entonces la oración saca de nosotras esa velada hipocresía que muchas veces nosotras tenemos cuando nosotras tratamos de exigirle a nuestros hijos lo que nosotras no estamos dando. ¿Ven qué beneficiosa es la oración? Son muchos los beneficios. También nos va a sacar de nuestra zona de confort. ¿Saben por qué? Porque como hablamos de que tenemos que orar con intención, nosotras tenemos que estudiar y observar el carácter de nuestros hijos. Y eso conlleva mucho esfuerzo y mucho trabajo. Estudiar y analizar, déjame ver las virtudes, las deficiencias, para entonces con la escritura yo darle forma a mis oraciones. Eso de verdad es extenuante muchas veces, pero muy necesario. También nos hará más dependientes del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, cuando nosotras oramos, nos anima, nos consuela, nos enseña, nos aviva, nos da sabiduría, nos da gracia y nos recuerda una y otra vez que Él es el único que puede obrar cambios y transformaciones en la vida de nuestros hijos, no para que se vean mejores o para que se vean niños educados, no, para que sean niños transformados por el poder de Dios, pero usando nuestras oraciones. O sea que el Espíritu Santo nos ayuda, pero a la vez usa nuestras oraciones y nos recuerda, mira, tú no eres quien tiene el control lo tiene Dios. Ora y yo voy a transformar. Y también nos hará buenas argumentadoras de nuestra causa mientras nosotras vamos recibiendo esa luz de la palabra. Nos va a permitir ver y sacar esos versículos con los cuales nosotras vamos a alegar nuestra causa delante del Dios Santo, que la hacemos en base a sus promesas esperanzadoras. La Escritura nos enseña que la oración del justo puede mucho. Nos enseña que Dios es el viviente que todo lo ve y que está atento a la oración de los justos. Y que nuestra confianza está en que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, para nosotras la oración es muy beneficiosa. Pero vamos a ver ahora a nuestros hijos. ¿Por qué nuestros hijos son beneficiados con nuestras oraciones? La mayor bendición que puede tener un hijo o una hija es saber que su madre, puesta de rodillas, con su rostro en tierra o con sus manos alzadas al cielo, es una continua, intensa, perseverante y fervorosa intercesora. Y aquí volvemos a recordar cómo Cristo oró con ruegos, con súplicas, con gran clamor, con lágrimas y con temor reverente. Porque muchas madres oraron de esta forma y dieron testimonio a sus hijos de su gran confianza en ese Dios que tanto amaron o que aman. Grandes cosas sucedieron y con mucha certeza podemos decir que grandes cosas seguirán sucediendo. Si Dios, a través de las oraciones
de la madre de Agustín de Hipona, de la madre de John Newton, oyó esas oraciones y transformó esos dos hombres que eran muy pecadores. Hay esperanza, hermana, para todos nuestros hijos. La palabra también, y me encanta esto, contiene muchas oraciones hechas por padres y por madres a favor de hijos que deseaban tener y que no podían tener porque quizás la mujer era estéril, o por hijos que ya tenían. Y yo les exhorto, queridas, a que busquen en la Biblia ese listado de oraciones hechas por padres y madres, que las copien, que las mediten, que las lean y que las tomen como ejemplo para formular sus oraciones a favor de nuestros hijos. El Señor no necesariamente hará exactamente lo que hizo en esos casos, pero sí verá las intenciones de nuestros corazones al limitar la fe con que estos padres oraron. Y quiero que veamos rápidamente algunos ejemplos. Ana, en 1 Samuel 1, vemos, esta mujer oró fervientemente, con amargura de alma, llorando abundantemente por un hijo que prometió entregar al Señor para que le sirviera. Pregunto, ¿tú oras así por tus hijos, con el corazón desgarrado? Tú lloras por la incredulidad de ellos. Y si Dios le concede la salvación, voy a ir un poquito más hondo. Tú orarás y estarás dispuesta a entregarle tu hijo para esos propósitos que tiene para él o para ella. Tenemos que ponernos en el lugar de Ana. O sea, ella estaba rogando por ese bebé, pero aún no había tenido ese bebé, ya lo estaba ofreciendo a Dios. Cuando nace, va y lo entrega tal como lo prometió, y ese llega a ser el primer sacerdote del pueblo de Israel. Pero también encontramos la mujer sunamita en Segunda de Reyes. ¿Y saben cuántos kilómetros esa mujer recorrió para ir a buscar a Eliseo, para que viniera a resucitar a su hijo que había muerto? 25 kilómetros sobre un asna. ¿Qué fe tenía esa mujer? ¿Qué fe? ¿Y cuánto esfuerzo hizo? Porque no es fácil andar en una tierra como la de Palestina, llena de desiertos, de rocas, de tierra, y en esos tiempos donde quizás eran trillos los que habían, no caminos, y encima de una asna. Pregunto, ¿qué esfuerzos tú estás dispuesta a hacer para conmover los cielos por la vida espiritual de tus hijos? Pero continuamos y nos vamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con Loida y con Eunice. Estas dos mujeres para mí tuvieron que dar muchas rodillas. ¿Por qué? Porque la mamá de Timoteo estaba casada con un griego. No se nos dice si el papá era creyente o no, pero supongamos que no era creyente. ¿Ustedes saben cuál era la mentalidad griega? Era una mentalidad gnóstica, una mentalidad llena de filosofías vanas y huecas, llena de supersticiones, pero aún así, suponiendo que hubiera sido inconverso, porque la palabra no nos dice, supongamos que fuera inconverso, lo que sí nosotras podemos asegurar es que esas mujeres, para modelar y enseñar la fe que tenían y enseñar las escrituras que tenían a la mano en ese momento, de las cuales Pablo dice que son útiles para redarguir, corregir e instruir en justicia, tuvieron que haber hecho muchas oraciones para que este muchacho pudiera aceptar a Cristo como su Señor, no ser influenciado por las ideas griegas, sino
entregarse por completo y ser el hijo espiritual, uno de los hijos espirituales del apóstol Pablo. Pero hay otra cosa, finalizando ya, que yo quiero destacar, deseo, porque a mí esto me impacta mucho. La Biblia recoge unos 38 milagros realizados por nuestro Señor Jesucristo. Y por lo menos hay 5 milagros que son hechos a favor de hijos. Quizás dentro de esos milagros que hizo cuando dice que el Señor sanaba a muchos enfermos, quizá había muchos niños o muchos jóvenes. No lo sabemos tampoco. Pero de estos 5 sí que estamos seguras de que lo hizo a favor de padres que oraron, pero de verdad. Y el primero es la curación del hijo de un oficial del rey, en Juan 4, 46 al 53. Lo segundo es la resurrección del hijo de la viuda de Naín. En la viuda no pidió nada, pero el Señor le da una orden y le dice, no llores, no llores. Y me imagino que habiendo oído la fama del Señor, ella dijo, bueno, déjame dejar de llorar porque me está diciendo este profeta del que están hablando tanto que no llore. Y le resucita a su hija, a su único hijo, porque Cristo fue movido a compasión. El tercero es la resurrección de la hija de Jairo en Lucas 8:43. Está la liberación del muchacho endemoniado y su sanación de la epilepsia, o sea, 2 milagros en uno. Eso lo encontramos en Lucas 9:37. Y por último, la liberación del espíritu inmundo de la hija de la mujer Sirofenicia en Marcos 7:24. En estos textos, mis amadas hermanas, nosotras vemos cómo padres y madres están creyendo, rogando, llorando, postrados en humillación, teniendo esperanza, apelando, argumentando y yendo a la persona correcta que tenía el poder para solucionar los casos que presentaron. ¡Wow! ¡Wow! ¡Cuántas enseñanzas! Y cuántos ejemplos nosotros tenemos a nuestra mano para nosotras poder llevar a nuestros hijos en oración y que ellos sean beneficiados con esas poderosas oraciones hechas por el poder que resucitó a Cristo de los muertos y por el poder del Espíritu Santo que vive dentro de nosotras. Este sigue siendo nuestro Jesús. Él es el único que le puede dar vida espiritual a nuestros hijos. Es el único que puede arrancar la incredulidad de sus corazones. Es el único que si lo cree conveniente, dice la palabra, y esos hijos que tenemos enfermos, físicamente hablando, pueden ser sanados. Él es la única fuente donde nosotras podemos ir a derramar nuestras lágrimas y echar todas nuestras ansiedades. Y Él es el único camino para la vida eterna, para la esperanza. Él es la respuesta, Él es la resurrección. Jesucristo es absolutamente todo, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que trae tus hijos una y otra vez ante Él y Él dará respuestas a tus oraciones. Pero hay 3 formas en que Dios responde. Te dice sí, wow, qué bueno. Gloria a Dios, me dijo sí. Me dice no, y ahí muchas veces tenemos que trabajar con nuestros propios corazones, pero en el tiempo vemos que era para darnos algo mucho mejor. O la tercera forma de responder es en modo espera. Como digo yo, nos pone en modo espera, como puso a Abraham a esperar por 25 años ese hijo de la promesa, pero él ahí desarrolló su paciencia y su confianza. Entonces Dios siempre nos va a contestar nuestras oraciones, solo que a su tiempo, a su manera
y según Él lo crea conveniente. Ahora, cuando vayas a orar por tus hijos, asegúrate de que tu motivación sea la correcta. No pidas solamente, ay, bendice mis hijos, porque es bueno pedir la bendición. Tú puedes orar como con la bendición de número 6, y ahí está bien detallado lo que implica la bendición. Esa es una buena oración para argumentar al Señor. Pero hay muchas oraciones que nosotros decimos, Señor, bendícelos, pero muy generalmente, y no le damos especificaciones de lo que queremos en esa bendición. Entonces, dentro de tus oraciones, tú tienes que asegurarte de que tú estás orando por la salvación de sus almas y por el perdón de sus pecados, por la santificación, o sea, por la santificación de los que ya creen, y para que sean guardados de este mundo y del maligno, por su crecimiento en la fe, por la profundización del conocimiento de la palabra de Dios, para que busquen el reino de Dios primeramente y su justicia, y tú quedarte tranquila sabiendo que Él va a añadir todo aquello que Él cree necesario para ese hijo o esa hija, y ahí entraría los estudios, la profesión, los futuros cónyuges, hasta los hijos que van a tener. Todo lo que tiene que ver con la vida de nuestros hijos está en esas añadiduras, y el desarrollo de las virtudes que hubieron en Jesucristo para que hermoseen el Evangelio ante los demás. Nosotras no podemos orar y esperar recibir respuestas si nosotros queremos que nuestros hijos sean felices, que tengan éxito o para que nosotras tengamos una vida más cómoda. De seguro que Dios no va a contestar esas oraciones. Es bueno que nosotros pidamos que el Señor bendiga a nuestros hijos y que los prosperes, pero nosotras debemos orar, Señor, no le des pobreza ni riqueza, manténlos del pan necesario. Y si tú le aumentas las riquezas, que no osen poner el corazón en ellas. Señor, bendícelos con una buena esposa o con un buen esposo. Pero asegúrate de que tú estás orando que ellos sean una buena esposa y un buen esposo para los demás. Este es el tipo de oraciones que Dios oye y en las cuales se complacen. Oraciones que tienen que ver primeramente con sus almas y luego con todo lo demás. Yo espero haberte animado con todas estas cosas, porque mientras yo escribía y repasaba y buscaba muchos pasajes, esto me ha animado mucho más ahora a orar por mis 8 nietos y por los que, si Dios quiere, añadirá a la lista. Pero ahora quiero que tratemos el punto de qué hacer cuando yo no tengo ánimos para orar. ¿Qué hacemos en esos momentos? Y aquí yo quiero ser lo más transparente posible, porque quiero que sepas que yo me he encontrado en situaciones como esas, no en una, no, en muchas ocasiones. Así que si tú estás pasando por el desánimo, el desaliento, tú no estás sola. Todo creyente verdadero pasa por eso que los puritanos llamaron la noche oscura del alma. Son esos momentos donde el agobio, la rutina, el tú no ver respuesta a tus oraciones y a tus clamores, o tú tienes muchos problemas familiares, financieros o enfermedades físicas propias o de algún familiar o de tus hijos, que tú dices, ay, yo voy a tirar la toalla. No, mi querida hermana, no es hora de tirar la toalla, nunca podemos tirar la toalla. ¿Qué hacemos en esos momentos? O justamente lo que no queremos hacer, orar y estudiar la palabra. Orar y estudiar la palabra. La fe tiene dos componentes. La soberanía de Dios, Dios es soberano, pero nosotras somos responsables de ponerle patitas a esa fe. Dios ya abrió nuestros ojos al Evangelio y los sigue abriendo
para que encontremos más y más hermosuras en ese inmenso océano de tesoros que es la Escritura. Pero nosotras tenemos que estudiarla, atesorarla en el corazón y practicarla. Cada día, tú tienes que hacer el hábito, no solamente de orar, sino de darle decretos a tu alma. Darles decreto a tu alma. ¿Por qué? Porque el alma muchas veces se inquieta, se agobia. El salmista lo dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Y él mismo se responde, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Ahora bien, el Señor nos conoce tan bien, pero tan bien, que dejó dicho, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es muy débil. Es muy débil. Estás pasando por esos momentos. Quizás mañana sean los que Dios te depare para pasar por esos momentos, o a mí misma me puede ocurrir. Pero todos los días, querramos o no querramos, porque nuestra fe y nuestra obediencia no se basa en sentimientos, sino en la gloriosa verdad de Jesucristo, en hechos tangibles y reales. Nosotros podemos entonces anclarnos en esa verdad y decirle, alma mía, a orar y a leer la Escritura. Vamos a anclarnos en esas dos cosas. Y hay una parte del Salmo 94 que miren, a mí me ha ministrado y me sigue ministrando y sé que me seguirá ministrando en momentos de desánimos. Y dice así, si no me ayudara Jehová, pronto mi alma moraría en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis inquietudes dentro de mí, y puedes sustituir esa palabra inquietudes por perplejidades, dudas, agobio, la que tú quieras poner ahí, por la que estés pasando ahora, pero dile a tu alma, mira cómo concluye, tus consolaciones alegraban mi alma. Sí, amadas, perseverar en la oración o en cualquier otra área de la vida cristiana no es un lecho de rosas. Pero el Señor nos ordena a que no nos preocupemos, no nos afanemos, sino que vayamos a Él en busca de descanso. Y cuando nosotras encontramos descanso en Dios, nosotras no nos afanamos, porque Él dice, basta a cada día su propio mal. Y como el día se acaba con el mal, ¿sabe lo que hace el Señor? Que al otro día renueva sus misericordias para que podamos enfrentar los retos que vendrán a nuestra vida, pero de seguro que van a venir. Entonces, yo creo que el mayor legado o la mayor herencia que nosotras podemos dejarle a nuestros hijos es que vean nuestra vida cristiana, no perfecta, porque jamás seremos perfecta, pero sí genuina y coherente, y que nos vean con la palabra de Dios en nuestros labios, hablándoles con sabiduría, y que sepan que en nuestro cuarto secreto nosotras estamos de rodillas, haciendo de toda preocupación una oración. Yo creo que ese será el mejor legado. Así como atestiguó Marlene de sus padres y de su abuelita, nosotras también podemos hacer. Y alabo y bendigo el nombre de Dios porque no sabía esa parte de Marlene. Y justamente el Señor permitió que ella diera ese testimonio inicial y que esta sierva concluyera con estas palabras. Por lo tanto, lo único que puedo decir para terminar es que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos,
y aquel quien es también poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha en su presencia, sea la gloria, el honor, la majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios las bendiga, hermanas amadas. Amén, mi hermana, muchísimas gracias. Wow, yo aquí tomando notas de verdad porque quiero recordar estas verdades, atesorarle en mi corazón y empezar a poner en práctica. Así que mientras tomaba notas, yo sé que cada una de las que nos están viendo hoy tomaron sus notas y todo, pero yo tomé unos puntos importantes que quiero recordar. Vamos a mantenernos orando sin cesar, mis hermanas. La oración es un estilo de vida. Para Dios nuestros hijos son importantes. Debemos de ser intencionales, perseverar y ser constantes en la oración. Y también cuando usted mencionaba que la oración nos saca de nuestra zona de confort y que ahí es donde nosotras debemos detenernos y observar el carácter de nuestros hijos para nosotros entonces orar conforme a las necesidades de ellos con la palabra de Dios. Y era como usted decía, o sea, eso cuesta tiempo, el detenernos y observarles y estudiarles. También que Dios está atento a nuestras oraciones y que usemos la palabra de Dios para orar por nuestros hijos. Oremos, estudiemos la palabra de Dios. Y una de las frases que usted dijo al final que me encantó fue hacer de toda preocupación una oración. Amén. Yo pienso que es real. A veces nos preocupamos mucho y tenemos esa preocupación ahí y no la ponemos a los pies de Jesús. Y Dios nos llama a llevar eso a Él. Amén. Así que mi hermana, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta exhortación, esta meditación que yo sé que para mí ha sido de edificación y yo sé que para muchas más. Así que muchísimas gracias por unirse a nosotros en este webinar. Ha sido un placer, Marlene, y cuantas veces quieras, aquí estamos a tu disposición, cuando lo creas conveniente o cuando gustes. Amén, Dios te amén. bendiga mucho y me encantó ese testimonio que diste de tus padres y de tu abuelita. Eso yo creo que providencialmente Dios lo trajo en este momento, sin haber hablado nosotras de eso. Providencialmente Dios lo trajo para que nosotros veamos de que vale la pena orar y orar y orar por nuestros hijos y por nuestros nietos. O sea que tu abuelita me dejó un legado a mí. Así es. No oro por mi nieto, pero ahora voy a orar con más intención para ver si yo puedo ver a alguno de mis nietos sentado de ese lado o de mis nietas haciendo lo que tú estás haciendo, que es proclamando su verdad y haciendo que su reino se expanda. Dios te bendiga mucho, mucho. Amén. Gracias, mi hermana. Bueno, mis hermanas, entonces mantengámonos en oración por nuestros hijos y también si ustedes quieren tener más información sobre temas como estos, pueden buscar en nuestra página web, puralibertad.org. Y también queremos invitarles a todas ustedes a participar de nuestro primer estudio bíblico virtual de este año. Vamos a estar utilizando el libro de Mentiras que las niñas creen y la verdad que les hace libre. Así que me encantaría que ustedes puedan unirse a nosotros. Empieza el 1 de marzo. Queremos darles las herramientas a ustedes para que puedan equipar a sus hijas a vivir bajo la verdad de Dios para sus vidas. Y si ustedes se inscriben antes del 8 de febrero, van a tener un 25% de descuento y a través de la editorial Portavoz, ustedes van a poder obtener el libro en formato digital, también con un descuento especial para este estudio bíblico. Inviten a sus amigas, inviten grupitos quizás de las amiguitas del colegio anteriormente y hemos visto los testimonios de las madres y de las hijas también. Así que acompáñenos a ese estudio bíblico. Les vamos a dejar más información en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook. Y nada, mis hermanas, espero que hayan sido edificadas igual que yo. Y gracias por acompañarnos. Hasta una próxima.